Bienvenidos a nuestra particular mesa de autopsias tecnológicas. El caso de hoy, bueno, es un caso frío, muy frío. Tenemos un cadáver de 125 millones de dólares que literalmente se esfumó en la fina atmósfera de Marte. La víctima, la Mars Climate Orbiter. Y nuestra misión, como siempre, es ponernos la bata de forense, analizar la escena del crimen y, por supuesto, encontrar al culpable. Imagínense la escena, la sala de control de la NASA. La tensión se corta con un cuchillo. Después de 10 meses de viaje, de recorrer millones y millones de kilómetros, la sonda está a punto de hacer la maniobra final. Se prepara, se oculta detrás del planeta rojo y... silencio. Un silencio absoluto. Pasan los segundos, que parecen horas, y nada. No hay señal. Se ha ido, para siempre. Un final totalmente abrupto para una misión que, de verdad, iba a cambiarlo todo. Y aquí, justo aquí, es donde arranca nuestra investigación. La gran pregunta: ¿qué mató a la Mars Climate Orbiter? Pero ojo, no esperen encontrar una explosión de película ni nada por el estilo. El asesino en este caso fue mucho más sutil. Fue silencioso, invisible. Fue como un veneno que se fue administrando gota a gota durante 10 largos meses. Y nuestro trabajo ahora es seguir ese rastro. Vale, como todo buen detective necesitamos un plan. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, el misterio en el planeta rojo, reconstruyendo esos momentos finales. Después, la escena del crimen y los implicados. Luego, el arma homicida, el software. Veremos las señales que se ignoraron, analizaremos la anatomía del desastre y finalmente cerraremos con la lección de los 125 millones de dólares. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, empezamos. Sección 1. Misterio en el planeta rojo. Nos vamos directos al lugar de los hechos, a ese día en que la señal simplemente murió. A ver, repasemos la cronología de este asesinato tecnológico. La sonda despega en diciembre del 98. Todo va bien, un viaje de 10 meses sin aparentes problemas. Y llegamos al 23 de septiembre del 99. La sonda se esconde detrás de Marte para empezar a orbitar y se pierde la comunicación. Pero aquí está la clave, la primera pista. Se pierde un minuto antes de lo esperado. Solo un minuto. ¿Qué es un minuto? Pues en el espacio, a esas velocidades y en una maniobra tan crítica, un minuto lo es todo. Es una eternidad. Y sí, esa fue la última vez que alguien supo de la Orbiter. Muy bien, ahora que hemos establecido la cronología, vamos a la escena del crimen. Toca hablar de los implicados. Y no, aquí no hay un villano de opereta. Aquí tenemos a dos equipos, dos auténticos pesos pesados de la ingeniería espacial. La división de tareas sobre el papel era de libro. Por un lado, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que eran, digamos, los jefes de proyecto, gestionaban todo, la navegación, las operaciones. Por otro lado, Lockheed Martin, los contratistas que diseñaron y construyeron la nave, incluido su software. La NASA era el director de orquesta y Lockheed los músicos. El problema es que la partitura del director estaba escrita en un idioma y los músicos la leían en otro completamente distinto. Y lo peor de todo es que nadie se dio cuenta. Mirad esta imagen. Es la calma que precede a la tormenta. Ingenieros de primer nivel, lo mejor de lo mejor, montando una auténtica joya tecnológica. Lo que no podían ni imaginar es que, sin saberlo, estaban cosiendo el fallo directamente en el ADN de la nave. El error fatal no fue un tornillo mal apretado o un cable suelto, no, fue un malentendido fundamental que se estaba integrando en el mismísimo corazón de la misión. Y con esto llegamos al arma homicida. Y no es una pistola humeante ni nada parecido. El arma del crimen aquí es mucho más moderna, más sutil y, como veremos, increíblemente letal. Estamos hablando de software, de un error fatal de traducción. Técnicamente, a esto se le llama error de contrato de interfaz. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos una cosa. Dos sistemas de software que, por separado, funcionan a la perfección. Son impecables. Pero cuando intentan comunicarse entre sí, fallan estrepitosamente. ¿Por qué? Porque esperan recibir los datos en formatos diferentes, incompatibles. Es como si una pieza del puzzle fuera cuadrada y la otra triangular. Por separado son perfectas, pero juntas, imposible. No encajan. Y podemos ponerle nombre y apellidos al culpable. El responsable directo fue un único archivo de software. Un fichero que se encargaba de calcular los ajustes de fuerza de los propulsores para ir corrigiendo la trayectoria. Piénsenlo, pequeños empujoncitos para mantener el rumbo. El problema es que cada vez que este archivo hacía su cálculo, mentía. Son un poquito, una desviación minúscula. Pero claro, esa mentira, repetida una y otra vez durante 10 meses y millones de kilómetros, se convirtió en una bola de nieve imparable. Una bola de nieve mortal. Y aquí está, por fin, la confesión, el meollo de todo el asunto.
El software de Lockheed, el que calculaba esos empujones, enviaba los datos de fuerza en libras, unidades imperiales. Mientras tanto, el software de la NASA, el que recibía esos datos para navegar, estaba esperando los datos en newtons, unidades del sistema métrico. Así de simple y así de catastrófico. Un equipo hablaba en un idioma y el otro esperaba escuchar en otro, y nadie, absolutamente nadie, se acordó de poner un traductor en medio. Pero a ver, un error de software es el arma, de acuerdo. Pero esto no ocurrió en el vacío, y aquí es donde la historia pasa de ser un fallo técnico a ser una auténtica tragedia humana. Porque hubo señales de alarma, hubo gente que se dio cuenta de que algo no iba bien, pero sus voces simplemente se perdieron. Y esto es, de verdad, lo más frustrante de todo. Es que el error no fue silencioso hasta el final. Durante el viaje, los ingenieros de navegación se dieron cuenta de que la trayectoria real de la sonda no cuadraba con la que debería tener. Había pequeñas desviaciones, pero constantes. Era como conducir un coche que tiende a irse a la derecha. Puedes ir corrigiendo, pero sabes que algo en la dirección no está bien. Las alarmas estaban sonando, vaya que sí, aunque fuera en voz baja. Esto es lo que se conoce como ceguera de taller en su máxima expresión. El personal de navegación, los que estaban a los mandos día a día, informaban de que las discrepancias en la trayectoria eran cada vez mayores. Hacían falta más correcciones de rumbo de las normales. Pero la alta dirección, ¿qué hizo? Desestimó estas preocupaciones. La razón, agárrense, porque los informes no se presentaban en el formato correcto. Es increíble. Al final prevaleció una fe ciega en lo que decía el software por encima de la observación humana directa. El resultado ya lo conocemos. Bien, llegamos a la anatomía del desastre. Vamos a ponerle números a este caos. ¿Cómo de grande era en realidad este error de traducción entre libras y newtons? Vamos a verlo con una analogía que es demoledora. Es como si dos equipos se pusieran a construir un puente, cada uno empezando desde una orilla distinta del río. El plan es encontrarse en el medio. Pero un equipo usa metros para medir y el otro usa yardas. Sobre el papel, en sus respectivos planos, todo cuadra, todo es perfecto. Pero claro, llega el día de poner la última pieza, de unir las dos mitades y, sorpresa, no se encuentran, no encajan. Pues esto es exactamente lo que pasó, solo que el puente estaba a millones de kilómetros y el no encajar significaba desintegrarse en la atmósfera de Marte. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del error, un newton, la unidad que la NASA esperaba, es más o menos la fuerza que ejerce una manzana pequeña sobre la mano, un empujoncito suave. En cambio, una libra fuerza, lo que Lockheed enviaba, es casi 4 veces y media más potente. Es un empujón fuerte. O sea, el sistema de navegación de la sonda esperaba recibir una caricia para corregir el rumbo, y en realidad estaba recibiendo un buen tortazo. Una y otra vez, cada vez que se activaban los propulsores. Ahí está el número clave, 445. Ese es el factor de conversión, el factor del desastre. Cada pequeño ajuste de trayectoria, que debía ser minúsculo, estaba siendo multiplicado por casi 4,5. Un pequeño error, sí, pero que agravado a lo largo de millones de kilómetros, acabó sellando el destino de la sonda. Y esta tabla resume el final de la historia. El plan era entrar en una órbita segura, a 226 kilómetros de altura. Debido al error de cálculo, los equipos de navegación creían que la trayectoria real los llevaría a unos 110 kilómetros. Eso ya era rozar el larguero porque el mínimo de seguridad estaba en 80. Pero bueno, se consideró aceptable. La cruda realidad fue otra. La sonda entró a tan solo 57 kilómetros de altura. Demasiado bajo, demasiado rápido. La atmósfera marciana, aunque fina, la destrozó. Se quemó como un meteorito. Fin. Bueno, pues ya lo tenemos. Caso cerrado. Sabemos cómo, cuándo y por qué murió la Mars Climate Orbiter. Ahora llega el momento del veredicto final y sobre todo de la pregunta más importante. ¿Sirvió de algo esta lección tan cara? Aquí viene lo interesante. El comité de revisión interno de la NASA no le echó la culpa a Lockheed Martin. No, fueron muy claros. La culpa fue de sus propios procesos. Cito textualmente, hubo una falta de pruebas completas de extremo a extremo y de verificación del software del contratista. O sea, se miraron al espejo y asumieron la responsabilidad. El problema no era que un equipo usara libras, el problema era no tener un sistema que comprobase que todas las partes del puzzle hablaban el mismo idioma antes del lanzamiento. Afortunadamente, este desastre, carísimo, dejó lecciones muy importantes. A partir de aquí se implementaron procesos de verificación y validación, lo que se conoce como B y V, mucho más estrictos. Esto obliga a que todos los sistemas y sus interfaces se prueben juntos, como un todo, no por separado. Se hacen auditorías completas para ver cómo fluyen los datos entre equipos. Y quizá lo más interesante a largo plazo. Esto impulsó el desarrollo de lenguajes de programación más inteligentes, que incluyen las unidades en el propio código para que sea imposible por diseño sumar manzanas con naranjas. Hoy en día, un error así haría saltar las alarmas en el propio ordenador del programador. Y cerramos con una reflexión que la verdad sigue muy vigente. La tecnología ha avanzado una barbaridad desde 1999,
Pero la comunicación humana sigue siendo igual de compleja. ¿Cuántos de los grandes errores que vemos hoy en día en proyectos tecnológicos no son, en el fondo, un simple fallo de traducción entre departamentos, entre equipos? El caso de la Mars Climate Orbiter es un recordatorio carísimo, de 125 millones de dólares, de que la pieza más importante de cualquier sistema complejo no es ni el hardware ni el software, es la comunicación entre las personas que lo crean.